Muy buenas noches, Enrique Alberto Bayona Purizaca nuevamente les saluda a fin de compartir conocimientos y sobre todo para tratar de llevarles a ustedes algún tema de interés, ¿no? De interés fundamentalmente. El día de hoy se ha publicado una ley, la ley es la 31012, esta ley que establece facultades, entre comillas, a la policía para que haga uso de la fuerza necesaria y el uso de sus armas y supuestamente sin que sean sancionados. La prensa lo ha titulado como que las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales tienen carta blanca para matar a alguien sin que sean responsables penalmente, lo cual es completamente falso. Esta ley lo que hace simplemente es establecer o modificar tres cosas puntuales. Para el caso del Código Penal, lo que hace es modificar el artículo 20, el numeral 11 del Código Penal. En el caso del Código Procesal Penal, lo que hace es incorporar el artículo 292A del Código Procesal Penal. Y para el caso del Decreto Legislativo 1068, lo que hace es modificar el artículo 15 del artículo 1068, perdón, 1068, sí, así es, que es la ley que rige el sistema de defensa jurídico del Estado. Sin embargo, empezamos diciendo, por ejemplo, que el Decreto Legislativo 1068, eso está derogado, fue derogado en su oportunidad. Lo que implica es que esta ley está modificando una norma que ya está derogada, entonces no tiene sentido eso. Hay dos cosas vitales que hay que tener en cuenta. Miren, la policía y las Fuerzas Armadas están debidamente preparadas para hacer el uso de la fuerza, incluso de sus armas de fuego cuando se necesite. Y dentro de su función constitucional tienen eso. Ellos tienen, la policía, por ejemplo, más si no me equivoco, el artículo 166 de la Constitución Política les establece cuáles son sus funciones. Y si ellos cumplen esa función, no tienen por qué ser responsables penalmente. No se necesita una norma para decir que ellos no son responsables penalmente. Hoy día, por ejemplo, ustedes, no sé si habrán visto, o desde ayer se viene propagando en las redes sociales un video donde una señora que está gestando, ¿no? Hace, en este caso, desobediencia y resiste las órdenes que se le imparten. Por ejemplo, esa persona, si es que el policía hubiese hecho uso de una fuerza determinada, del ejercicio de su función, y hubiese enmarrocado a esa señora y le hubiese causado lesiones, el policía no era de ninguna manera responsable, aún en el estado de gravidez que se encontraba esa persona, porque ella es la que está desacatando la orden y el policía es el que debe hacer, en este caso, el uso de los medios suficientes para hacer cumplir la orden. Estamos en un estado de emergencia. Entonces, si ellos hacían el uso de una fuerza con el fin de someter a esta persona dentro de los parámetros establecidos por el Decreto Legislativo 1288, más si no me equivoco, que es el que establece y rige el uso de la fuerza para, en este caso, los policías, entonces no habría ninguna responsabilidad y la señora hubiese estado bien detenida. ¿Por qué? Porque el policía es un profesional que está precisamente capacitado para ese tipo de hechos, para hacer el uso de la fuerza determinada, una fuerza proporcional en esas circunstancias y en cualquier otra circunstancia. El policía es un profesional en ese tema, no es cualquier ciudadano. No es el ciudadano de la esquina que él no sabe qué hacer o se excede en golpes o se excede en el uso de su arma. No, el policía está preparado para esos hechos. Por ahí partimos. La ley 31012 tiene un antecedente, no sé si ustedes se acuerdan, la época del policía Miranda, que está procesado y que se le dio prisión preventiva porque había, en este caso, disparado por la espalda a un delincuente, entre comillas, digamos que supuestamente un delincuente, le dio muerte y había sido en una manera no correcta, no en el uso adecuado de su arma, ni tampoco bajo los protocolos de actuación policial. Por eso que es procesado y en este caso es dictado prisión preventiva. En ese momento es cuando se empieza a gestar esta ley. Esta ley fue aprobada por el anterior Congreso. El Congreso que fue en este caso disuelto por el presidente Vizcarra aprobó esta ley. Sin embargo, se quedó ahí, se pasó al presidente de la República para que lo publicara, no lo publicó, se ha pasado el tiempo, entonces no hubo ninguna observación y por insistencia, así se llama el término jurídico, este nuevo Congreso a través de su comisión permanente ha decidido publicarlo. Entonces ya tenemos una ley que es innecesaria, que no trae nada novedoso y les explico por qué. En principio, les decía que esta ley modifica el artículo 20, el numeral 11 del Código Penal. ¿Qué dice actualmente esta modificatoria? Por ejemplo, dice textualmente lo siguiente: están exentos de responsabilidad, dice, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento, dice, de su función constitucional y en uso de sus armas o cualquier medio de defensa en forma reglamentaria cause lesiones o muertes.
O sea, eso es lo que dice. ¿Qué decía anteriormente? Miren, ¿qué decía anteriormente? Decía, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa causen lesiones o muerte. ¿Qué es lo que han modificado? Simplemente que antes decía en el cumplimiento de su deber y ahora dice en el cumplimiento de su función constitucional, que exactamente es lo mismo. O sea, no hay nada de cambio, es lo mismo, no están cambiando absolutamente nada. Entonces, todo policía está por mandato sometido a sus normas, a sus protocolos de actuación. El policía sabe cuándo debe usar la fuerza, cuándo debe usar el arma, bajo qué circunstancias debe usarlo. Así que no se necesita una ley para establecer que un policía ha actuado de una manera correcta porque su reglamento lo dice. Y si actuó bajo su reglamento no tiene ningún tipo de responsabilidad. No es necesario una ley para regir esto. De igual forma, tampoco es necesaria una ley para establecer que el policía que no cumple con su reglamento debe ser sancionado, porque si el policía excede de sus funciones es necesario someterlo a un proceso penal y no necesita de una ley para decir el policía que violenta la norma debe ser sometido a un proceso penal. Ese es un sinsentido de esta norma. No tiene ningún sentido que se esté estableciendo este tipo de norma. El otro aspecto es la incorporación del artículo 292A, que establece esto en principio. Por ejemplo, el único que puede dictar comparecencia con restricciones o prisión preventiva es el juez de garantías o juez de investigación preparatoria. No hay otro. Es el único que puede dictar. Sin embargo, esta norma le señala ya el camino que debe hacer el juez. O sea, le está estableciendo qué es lo que debe hacer un juez. Eso implica una vulneración al principio de autonomía del Poder Judicial. Miren, en este caso la norma establece claramente y dice lo siguiente, artículo 92A, comparecencia con restricciones. Se impondrán restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causa lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva. O sea, algo sin sentido. Si tú cumples con tu función de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a la Constitución, ni siquiera tienen por qué formalizarte un proceso penal. Podrían aperturarte una investigación preliminar, pero no, ni siquiera formalizarte, ni siquiera pedirte prisión. O sea, no tiene por qué decirlo la norma. Ahora, si tú vulneras la normatividad, si te excedes en el ejercicio de tu función, si te excedes en el ejercicio del uso de la fuerza y el uso de tus armas, tienes que ser sometido, en este caso, si el Ministerio Público lo considera, te lleva a un requerimiento de prisión preventiva. Y el único que puede decidir en este caso, si te impone prisión preventiva o comparecencia con restricciones, es el juez, no la norma. El juez, después de escuchar a las partes, determinará. Entonces la norma no puede venirle a decir, señor juez, usted va a hacer esto porque yo le ordeno. Eso implica inmiscuirse dentro de las funciones del propio juez. Entonces ya no, ¿dónde queda la discreción, el principio de discrecionalidad, el principio de autonomía del juez? El juez ya sería simplemente una boca de la ley, va a aplicar lo que dice acá la norma, ya no tendría discreción, y eso también es un contrasentido en esta norma, no es necesario. Y lo que les decía, la otra parte que modifica esta norma, que es el decreto legislativo 1068, el artículo 15, este decreto legislativo definitivamente fue derogado, está derogado. Entonces no tiene sentido esta norma. Esto no es una carta blanca para que las fuerzas militares hagan uso excesivo de la fuerza y de sus armas. No tiene licencia para matar, de ninguna manera, nadie lo tiene. Nosotros somos respetuosos en este caso y exigimos a los ciudadanos que respeten la norma, que respeten a los policías y que respeten a los militares, porque en el exceso, en este caso, de la falta de respeto a las normas, los policías pueden someterlos a ellos, pueden en este caso llevarlos detenidos y se les va a abrir un proceso, en este caso penal, lo hemos dicho. Pero al contrario también, si el policía se excede en el cumplimiento de su función, si va a hacer uso desmedido de sus armas porque cree que esta norma le está dando carta blanca para que pueda actuar de esa forma, es completamente irregular. Definitivamente es irregular. Como ven, esta ley no tiene nada de novedoso, no es nada nuevo, ya está determinado y no es necesaria siquiera. Lamentablemente esa es la forma de legislar que se ha venido dando en nuestro Congreso. Ojalá se cambie con este nuevo Congreso que ha venido, aunque empieza haciendo malas cosas. Ya hemos dicho pues y te seguimos invocando a que te mantengas en tu casa, a que estés permanentemente a disposición de las autoridades, que cumplas con las restricciones. Esperemos que esta pandemia pase lo más rápido posible. Muchos queremos trabajar, nosotros somos abogados litigantes y también
En este momento no estamos trabajando porque ni siquiera hay audiencias, solamente hay audiencias por detenidos y no queremos pues que tú seas un detenido y que nosotros vayamos a defenderte en esas circunstancias. Te pedimos que cumplas los mandatos de la norma y repetimos, esto no es para generar un caos ni una alarma, porque la policía no tiene ninguna carta blanca, ni menos los militares, para matar a alguien o para hacer uso de sus armas de manera indebida. Quédate en tu casa y esperemos que esto pase lo más rápido. Tu amigo Enrique Bayona.